Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Una interacción nutritiva. Una interacción nutritiva, sí. Estuve viendo un vídeo en YouTube que te comentaba un poquito lo que era la filosofía. Entonces decía que la filosofía es la argamasa que une todas las demás, ni siquiera ciencias, conceptos, la religión, la ciencia, todo. Entonces, de alguna forma, la filosofía es filosofía, moral, sabiduría, y es buscar algo. Entonces, la clave es ¿por qué? Es la gran pregunta. Entonces, ¿Por qué buscamos? ¿Por qué? No, la pregunta ¿por qué? Los niños avanzan mucho más cuando son pequeños y dicen ¿por qué? Porque quieren buscar respuesta a las cosas. Entonces, hay gente que la busca en el esoterismo, no estoy de acuerdo. No me gusta, tú le das unos matices interesantes, pero el que te digan una carta astral y que en función de cómo estaban colocados los astros te digan una cosa, no estoy de acuerdo. Pero bueno, cada uno piensa lo que quiere. Entonces, yo donde he visto que se dan más respuestas es en la ciencia. Pero la ciencia tiene un problema. No un problema, tiene una gran cosa. Es que cuantas más preguntas contestas, más preguntas salen. Avanzas pasito a pasito, pero siempre tienes muchas más preguntas. Pero igualmente creo que eso no es solo exclusivo de la ciencia. No. Ocurre en todo campo humano. Filosofía, en todos lados. Sí, correcto. porque básicamente la pregunta que uno haga, cualquier pregunta, va a aparejar una respuesta, pero ninguna respuesta nunca va a satisfacer. Porque la pregunta es imperfecta. ¿Tú crees? Sí, porque es como el Tao que se pronuncia o que se define es un Tao imperfecto. Sí, pero mira lo que ocurre con el Tao Te Ching, ahora que lo citas. Sí. El El primer verso del Tao Te Ching empieza así: el Sí. Tao que puede decirse con palabras o definirse con palabras no es el verdadero Tao. Correcto. Y tú dirías, bueno, el tipo cerró el libro y se fue a su casa. No. Escribió como un montón de versos más. Sí, no, Es decir, el ser humano es como que tuviera una necesidad de la explicación, ¿no? Exactamente. Abrir. No, por eso digo, el arte es propio del ser humano, porque no nos basta con lo dado, si no, funcionaría, por ejemplo, el comunismo. Diríamos, bueno, te doy techo, comida, salud, y eres feliz. Y tú me dices, no, yo quiero cantar, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero pintar, yo quiero... El problema del comunismo es otro, no solo ese, pero bueno. ¿Qué cosa? El problema del comunismo no sé si es otro, mucho más serio, pero no vamos a entrar en política, me parece que ahí ya sí nos meteríamos en berenjenales. Pero es lo que comentábamos, te estaba comentando antes, ¿vale? Cuando el hombre va creciendo y va evolucionando, primero quiere tener la seguridad de que no va a morir o de que no le va a pasar nada. O todo esto, entonces busca algo que pueda ser para el fijo. Ve que las estrellas siempre hacen lo mismo, con lo cual ve una especie como de entes ahí arriba que como que te están mirando, se inventa los dioses, o porque Dios no es lo que nosotros pensamos, ¿vale? Dios, quien quiera definir a Dios se equivocará siempre. Pero mira, hagamos un paréntesis. Tú dices, el hombre se inventa los dioses, ¿no? Ahora, tú imagina un niño que tú le dices, hazme un dibujo de tu perro. Sí. Y el niño te lo dibuja. Correcto. El niño se está inventando ese perro, sí, porque toma como base un perro y está creando algo. Yo creo que la atribución de invención, tal como la utilizas, tiene un sentido como connota algo un poco negativo, como diciendo, mira, se lo inventó, se lo sacó de la chistera, como que... No, pero es como cuando Platón dice, está el mundo de las ideas, y entonces el cubo que hay allí es un cubo perfecto, y lo tenemos todos en la cabeza, y la idea la tenemos. Cuando tienes un cubo de paja, es una cosa que ya está ahí, y el concepto de cubo pasa a ser algo concreto. Entonces es lo que le pasa al niño, nunca podrá dibujar perfecto al perro, porque su perro es como es, y él lo intenta, nosotros con nuestras palabras, explicar qué es el universo. Atribuimos fuerzas a dioses, o a físicas, o al Big Bang, o a lo que sea, pero no llegamos nunca a eso, es lo que te decía antes. Vas evolucionando, y primero tienes
intentar ser normatizado y con unas leyes para que esté todo bien fijo. Luego das un pasito más y ya te das cuenta que las cosas no son ni blancos ni negras. O sea, ya no es el maniqueísmo de o eres bueno o eres malo. No. Y avanzas un poquito más. Y entonces ya empiezas a pensar un poquito. Y dices, joder, en el libro del Génesis habla de una cosa que dice el árbol del conocimiento. Y es Lucifer el que se lo dice. Lucifer no es luz, no da luz. El árbol del conocimiento. ¿No sería lo lógico que el hombre avanzara hacia eso? Hacia el conocimiento, hacia avanzar, a tener la luz, a darse cuenta de las cosas, porque realmente en el paraíso éramos bobitos al lado de Dios. Cogías una frutita, comías y no eras nada. Claro, pero mira, cuando estabas en el paraíso, o estábamos en el paraíso, o se supone o se presupone un estado así, se entiende que hay como una especie de comunión con todo lo que a uno le rodea, en el sentido de ser lo que a uno le rodea. No hay diferencias. Seguramente Adán, como no notaba su desnudez, tampoco notaba que el perro era perro o la jirafa era jirafa. Sí. No había diferencia, había como una inocencia exagerada. Aparentemente ese no es un estado deseable para la naturaleza, porque la naturaleza se complejiza. La naturaleza se divide, se subdivide y evoluciona y cambia constantemente, y tú dices, ¿por qué tenemos hijos? ¿Por qué no nos quedamos así y nos extinguimos, que es más fácil la entropía de disolverse todo? No, la vida busca lo complejo. El conocimiento es, como la palabra misma ciencia, es cortar, ¿no? Ciencia tiene que ver con escindir, ¿no? Con cortar, con dividir. Entonces cuando tú conoces, o yo conozco, lo que hacemos es dividir cosas, porque si hasta ahora esto era una sala, y ahora empiezo a subdividir y digo, no, momento, sillón, moqueta, armario, pared. Ahora ya empiezo a dividir, digo, el armario no es el sillón, son dos cosas diferentes. Y después viene, ¿cuál me gusta más? Vale, el sillón, porque estoy más cómodo, por ejemplo. Entonces ya prefiero y rechazo al otro porque el armario no me interesa. Entonces se empieza a generar antagonismos. Y el juego de la vida es un juego, como decía Heráclito, que decía que la vida es guerra. Entonces esas revoluciones solo pueden nacer, y las preguntas del ser humano solo pueden nacer cuando se ha comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro. Es decir, justo cuando uno ha entrado en las divisiones. No hay pregunta si no hay cosas. Sí, vale, pero consigues avanzar cuando realmente tienes cosas sólidas sobre las que apoyarte. Porque tenemos toda la parte de Grecia y Roma, que fue un avance brutal en cuanto a democracia, en cuanto a filosofía, en cuanto a derecho, ya me vas a Roma, en cuanto a comunicaciones, comercio y todo. Y de repente viene la Edad Media, que tuvo muchas cosas buenas, ¿vale? Y a lo mejor se está denostando muchísimo a la Edad Media y se dice que fue el gran apagón de Occidente y no es del todo correcto. Hay mucha gente que la reivindica hoy en día, sí. No, pero mucho. O sea, toda la escolástica, todo el humanismo nació de allí, de las universidades y tal, y toda la fuente que viene, Aristóteles volvió, pero vino desde los árabes, también de la escuela de traductores de Toledo. Bueno, entonces... la revolución vino cuando, lo que te comentaba antes, ¿vale? Está la filosofía, a medio de la sabiduría, y luego nace lo que es la ciencia. La ciencia es lo que en filosofía se llama filosofía natural, es decir, intentar conocer la naturaleza. Y cuando conoces la naturaleza, llega Galileo y dice, voy a intentar hacer algo que no me crean porque yo soy muy bueno, sino porque se pueda demostrar, ¿vale? Es lo que decíamos en los griegos, el mitos y el logo. El mitos, te inventabas algo. No, y hay que logos, olvídate de los dioses y vamos a intentar analizarlo nosotros. ¿Qué pasa con los griegos? Que eran expertos en retórica y eran piquitos de oro. Y en todo soltaban unas diatribas. Como los sofistas. Exacto. Entonces contaban unas... y te las comías, es que te las comías. Como pasa en muchos sitios. Como pasa con los políticos hoy en día. Los políticos, las legiones, con un montón de cosas. Entonces te cuentan cosas que te lo envuelven tan bonito que dices, lo compro. Y te lo compras, ¿vale? Sí. Pero hubo unos pocos que realmente fueron al grano y fueron a analizar las cosas. Pero no había forma de quitar la paja del trigo. O sea, estaba todo aquello mezclado. Galileo de repente dijo una cosa. El método científico. ¿Qué significa? Yo voy a hacer un experimento y te voy a decir que lo hizo con una mesa, lo inclinó la mesa y una bolita caía un ángulo. Calculaba el tiempo, que no había cronómetros, lo hacía con sus pulsaciones.
¿vale? 60 pulsaciones era un minuto, entonces, bueno, era más complicado. Ha tardado 5 segundos en llegar de aquí a aquí. Si le pongo más ángulo, que sí, eso sí lo puedo medir, tarda menos. Yo te demuestro que la velocidad de caída en un plano inclinado es Fue el primer experimento científico. ¿Qué es lo que decía? El experimento científico, el método científico lo que te hace es, yo creo un experimento que puede repetir cualquier persona en cualquier sitio y le tiene que dar exactamente lo mismo. Es más, puedes falsearlo, se dice falsear, es decir, yo puedo decir que esto es imposible que se dé. Por ejemplo, si tengo un plano inclinado así, es imposible que esto baje inmediatamente, ¿vale? Si consigues ese experimento que se haga inmediatamente, tienes abajo mi teoría, pero no va a pasar, ¿vale? Ese es el método científico. En ese momento, que no hace 300 y pico años, ¿vale? Que no es nada a la historia del universo y de la Tierra y del hombre, ahí empezó a cambiar todo, porque de repente eso, más el traspaso de conocimiento a toda la humanidad, empezó a crecer de tal forma que era, como dijo Newton, ¿cómo pudiste ver tan lejos? Dice, porque iba sobre hombros de gigantes. Y se dice que esa frase, a su vez, la tomó de otro. La tomó de otro, sí, pero la tomó de otro. No me acuerdo ahora de quién, pero se la atribuyen a él. O sea que literalmente, hasta en la frase iba sobre hombros de gigantes. Exactamente. Y Einstein, Albert Einstein, no contradijo a Newton, le complementó. Bueno, habría que entrar un poco más en detalle, pero da igual. Entonces, él más encima, y cada vez más. Entonces, y ahora mismo, la gran bondad y el problema que hay en la ciencia es que hay tal cantidad de información y de avance que es muy, muy, muy difícil tener conceptos. O sea, es lo que comentábamos antes de las ramificaciones del conocimiento. Hay tal volumen de obviamente, información. lo que se llama un hombre renacentista se refiere a una persona que en esas épocas podía dominar todas las artes y ciencias, como había, Erasmo. por ejemplo, Erasmo Rotterdam. Pero hoy en día uno no solo es no sé, cardiólogo, es cardiólogo de la parte derecha del corazón de repente. También hay otros pensadores, como por ejemplo Derrida, Jacques Derrida, que es un deconstructor. El conocimiento lo que ha hecho, como tú bien dices, generando esta posibilidad de repetición de un experimento para poder hacer una comprobación y desarrollar con eso una teoría y finalmente quizá una ley. Bueno, lo que ha hecho es cartografiar el universo, cartografiarlo, ¿no? Sí. Entonces, es decir, como una cuadrícula que tú puedes superponer a algo que no tiene sentido. Nosotros somos otorgadores de sentido a la vida, y decimos, esto cae por la ley de gravedad, ¿no? Es como decir, si tú te mueves a la cuadrícula B5, da tal cosa, ¿no? Como el juego de los barcos y del hundido, del tocado. Lo que pasa es que llega un momento que nos acostumbramos tanto a la cuadrícula que nos olvidamos que es una cuadrícula que hemos definido con el tiempo, con los siglos. Entonces, hace falta también que existan personas o movimientos que deconstruyan esto y que se hagan preguntas como, por ejemplo, acerca del metalenguaje. O sea, lo que está por encima del lenguaje o más allá del lenguaje. Entonces, preguntas como, tú puedes decir, bueno, esto es blanco, aquello es negro, esto es alto, esto es bajo. ¿Quién lo pregunta? Yo. ¿Quién es? Yo. Eso no lo había cartografiado, eso no me lo pregunté, porque mi cartografía llegaba hasta lo que mi yo o yo mismo constantemente percibía, o yo colectivamente como, no sé, los científicos, por ejemplo. Entonces, preguntarse por el preguntador también es una buena cosa. Preguntarse por el lenguaje, porque el lenguaje es la herramienta de cartografía. Lenguaje matemático, lenguaje normal de cualquier habla o idioma, tiene sus limitaciones. Se dice, no sé si metafóricamente o realmente, que cuando llegaron las primeras carabelas españolas al Nuevo Mundo, bueno, no era el Nuevo Mundo, era el mundo que ya existía, pero era nuevo para Europa. Los indígenas, cuando veían tamaño bestia, no tenían nombre para eso. Y como no tenían nombre, dicen que no lo veían. Como si ahora nosotros vemos algo que nunca hemos visto en nuestra vida y no se parece a nada. Tú lo ves y dices, es una mancha, ¿qué es? ¿Qué es eso? No lo puedes definir. En cambio, si dices, avión, helicóptero, submarino. Entonces,
quizá nuestra cartografía llega hasta donde nuestro lenguaje nos permite. Por eso tú cambias de idioma y a veces se te abre bastante la mente porque tú dices, mira, aprendí alemán y en alemán resulta que hay una palabra... Estuve en Trinidad y Tobago en misa y leyeron Mateo 5 y en castellano es bienaventurados los que... y en inglés es happy y es totalmente diferente, te cambia el concepto. Felices aquellos que... Bienaventurados es como que tienes suerte de que te han dado algo. Y feliz y happy es diferente, es otra cosa, es algo que sale de dentro. Contento. Sí, y te da una visión totalmente diferente. En cuanto a lo que decías del lenguaje es muy importante. Por ejemplo, cuando siempre decíamos es que a los reyes y a los no sé qué se les llama de nos. Tiene su sentido, porque un rey, cuando él se nombra a sí mismo en plural, porque simboliza a su pueblo. Yo eso lo vi muy claramente cuando en la última maratón que corrí, iba corriendo yo, y de repente vi una serpiente de color, iba hacia adelante, claro. Y yo eran nosotros, éramos la serpiente corriendo. Sí. Y de alguna forma me sentí parte de algo, pero real. Y el concepto yo y nosotros ahí se fundió. Y es lo que dices tú, de construir el idioma. Tenemos ciertas cosas que sí tienen que ser cuadriculadas, no sé qué, no, hay que intentar salirse de eso. Por eso cuando Einstein se salió de que el espacio y el tiempo, se suponía que era algo que estaba dado. No, el espacio y el tiempo se deforma por una condensación de materia o de energía. Y entonces, ¿qué es lo que me comentaste el otro día ese vídeo que me mandaste de que es la gravedad? Que la gravedad no existe. No, claro, no existe, es una deformación del espacio-tiempo. Y como que hay una masa muy grande, pues cuando llega se cierra, o si pones algo aquí y lo sueltas cae sobre ello, igual que estamos corriendo nosotros sobre la Tierra. Entonces es pensarlo diferente. O la velocidad de la luz, ¿por qué no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz? No es que no se pueda, es que la velocidad de la luz es la única que existe. Si estás parado, tu tiempo corre a la velocidad de la luz. Si vas más rápido en el tiempo y en el espacio menos, o al contrario. Entonces es un concepto que te cambia, y es romper con los esquemas y dudar de todo, pero sin embargo va en contra de los gigantes, porque siempre te tienes que apoyar en algo. Si de repente tú, todo ha avanzado porque se ha acumulado información. Hace 4.000 millones de años, cuando empezó la vida en la Tierra, 3.800, hay quien dice que 4.100, ¿por qué empezó a evolucionar la vida? Porque lograban ciertas moléculas guardar información de cómo se puede vivir mejor. ¿Cómo lo guardaban? Con el ADN. Eso sería mucho más adelante, ¿vale? Pero entonces ya decían, pues si hago esto y esto, puedo moverme, puedo con el calorcito del sol, con los rayos UVA, no sé qué, pero cuidado que me pueden quemar, ¿no? Todo eso. Y en el ADN estamos guardando toda la información de todo lo que han vivido todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, todas las arqueas, todos los hongos, todas las clases, y lo tenemos como una información. Como un holograma. Que dentro del holograma se caracteriza porque cada parte del holograma contiene la totalidad. No exactamente, no. Es un hilo con información, es como si fuera una biblioteca. Es como realmente, para ser más exacto, es como si fuera un libro de cocina. Así se explica muy bien, es muy facilito. Tú tienes un libro de cocina y en ese libro de cocina tienes todos los postres, las carnes, no sé qué, son todas las proteínas que tú puedes generar para hacer algo en el cuerpo. Para hacer proteínas que generen energía, para hacer ladrillos en el cuerpo, para hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, tú tienes en el núcleo esa información, te llega ahora aquí un bichito y dice, a ver, dame la receta de hacerme un ATP para generar energía. Se va a la mitocondria, venga, te vas a la mitocondria, lo generas ahí. No, perdón, las mitocondrias tienen su propia ADN, me he equivocado. Pero bueno, es un recetario, ¿vale? Entonces tú tienes ahí el recetario y generas algo. Y eso ha sido lo que ha pasado en la naturaleza. Y hemos ido evolucionando de esa forma. La humanidad ha crecido mucho a partir de que hemos empezado a escribir los cuneiformes. En cuanto a ese conocimiento ya estaba, no tenías que esmerarte en tener que memorizar todo lo que te decía tu abuelito. Pero por otro lado, fíjate que yo hice hace bastante tiempo ya un programa sobre Marshall McLuhan, que era un filósofo canadiense. Y él hablaba de la galaxia Gutenberg, así le llamaba a uno de sus libros. Gutenberg, creador de la imprenta, y la imprenta fue vista desde el inicio como un elemento del demonio. La creó Gutenberg, que era religioso. Expandía el conocimiento.
y podía llegar a publicar a la Biblia, Sí. ¿no? Aunque sea al principio con panfletos o con cosas cortas. Sí, sí. Pero es la idea de que él plantea que cuando uno vive en una cultura oral, Ujú. todo se cuenta, ¿no? Yo te cuento una historia, se reúnen todos a contar historias, y lo auditivo no tiene límites. Mm. Fíjate que yo puedo contarte algo o hablarte algo y te digo, bueno, ¿dónde comienza y dónde acaba lo que estoy Sí. diciendo? Tú no lo ves, solamente vas recibiendo lo que ocurre en cada momento. Yo te digo una palabra y entra en ese momento. Sí. Con un libro no, tú tienes un libro y puedes ir hacia atrás, hacia adelante, puedes estar leyendo aquí abajo y saber que ya bajaste por esa página hasta el final, puedes cambiar de capítulo. Entonces, y además ves que cada palabra ha perdido su misterio. La palabra oral, yo te la digo y es una magia. Ujú. Sí, sí, Y sí. como la pronuncie. En cambio, escrita, eso no tiene acento, Ujú. no tiene acento regional, no tiene nada, está así, limpia. Las letras son las mismas letras de siempre, Sí. simplemente conforman palabras. Es la materialización de un concepto. Es la materialización, sí, de un concepto y pierde la noción espacial. Entonces circunscribe, lo escrito circunscribe y da poder de control y da la idea de tiempo. Porque tú sabes cuánto transcurriste desde el primer capítulo hasta ahora. Sí. En cambio, en lo auditivo, Pero es más problemático todavía, porque la parte, cuando tú cuentas algo, ¿vale? Tenemos un lema nosotros en el trabajo que es: lo que oí, lo olvidé, lo que vi me suena y lo que hice, lo sé. Eso, vamos, es categórico, sobre todo para aprender algo nuevo, te aseguro que es verdad. El contar algo es prehistoria, pero literalmente prehistoria, y la historia empieza cuando empiezas a escribir. Y tiene el peligro del teléfono escacharrado. O sea, los judíos que se aprendían la Torá al dedillo, estoy convencido que alguna palabra se les escaparía. Y si la Biblia hubiera seguido siendo como había sido, pues en no sé qué parte dice, y nació de una virgen llamada María. ¿Por qué no pones la palabra doncella? Porque realmente era una doncella y es más fiel. ¿sabes por qué no ponían la palabra adecuada quizá? Porque lo que importaba era el espíritu. Cuando tú vives en una cultura oral, deformar las historias es importante. ¿Deformarlas? Sí. No, al contrario, tienes que mantenerlas exactamente como son. No. Lo que contaba tu abuelo, ahora lo cuenta Sí. tu padre y ahora lo cuenta Y evoluciona tú. con las generaciones. Sí, y le vas agregando otras cosas. Entonces le otorgas vida. En cambio, en la palabra escrita, Sí. visual, tiene que verse siempre igual. Mm. Si el libro tiene 10 capítulos, no puedes imprimir uno que tenga 11. Se considera una corrupción de ese libro. Entonces, la cultura auditiva plantea McLuhan que desde que apareció la imprenta empezó a reinar otro tipo de cultura más basada en el tiempo, más científica. Apareció el pensamiento, porque tú veías que esta palabra no era la anterior, estaban divididas, y este párrafo del otro también. Entonces surge la idea de cosas, ¿no? Sí. Párrafos, capítulos, secciones, Sí. volúmenes, ¿no? Y él dice que como todo es circular, vamos de nuevo a la cultura oral. El bombardeo de información que tenemos hoy, que Twitter, que WhatsApp, que Facebook, que todas estas redes sociales y lo que va a venir, que no lo sabemos, ¿no? Aumenta hasta tal punto que de nuevo lo escrito, ¿quién escribe hoy? Ya nadie escribe. Con el ordenador sí, no con la... Sí. Se escribe, pero de una manera... La comunicación ahora es más mucha visual, Sí. mucha es escrita, como tú dices, pero con mensajes cada vez más deformados. Fíjate que hasta el lenguaje pasa de ser casi como un lunfardo, porque tú lees lo que escriben los chicos hoy, no se entiende nada, son todos apóstrofes, Sí, palabras contraídas. Ujú. Entonces tiende, dice él, como que el ser humano, al ser circular la vida, se va saturando de todo Claro. y va regresando a lo anterior para de nuevo volver aquí. Antiguamente los libros eran tochos, el Quijote, Guerra y Paz, Los Miserables eran tochos. Ahora Sí, los sí. libros cada vez Sí. hacen más. O sea, es complicado encontrar un libro que tenga más de 600 páginas. Y yo lo agradezco porque quiero leer tanto que si no, no doy de mí. Pero sí es verdad. Pero yo, de todas formas, sí es verdad que estamos evolucionando. Lo que comentaba antes, que cuando creció, se desarrolló el ADN, empezó a crecer, a evolucionar la vida. Cuando empezó la historia a escribir, empezó a evolucionar la humanidad. Y desde el gran salto de Gutenberg, por supuesto,
456 por ahí creo que caía. Bueno. Y ahora con Internet, lo bueno que tiene es que no solo se utiliza la palabra, la palabra en cuanto a escrito, sino mucho más lo visual, y te entra mucho más. A lo mejor en un vídeo de YouTube que tienes, que a lo mejor son 10 minutos, y te hacen una visual sobre qué es la física y sus no sé qué, me encantan esas cositas, y te metes ahí y de repente te has metido y te han dado un barniz entero de todo lo que es la física teórica, la cuántica, la gravitacional, no sé qué, y lo ves todo con imágenes y dices, oh, quiero más. Y ese es el paso. Porque si te cuentan una cosa muy bonita y de repente dices, vale, muy bien, ya sé un poquito de eso, no quiero más, vale, ya lo has oído, incluso hasta lo has visto, pero cuando dices quiero más, ahí ya te vas al libro, te aseguro que te vas al libro. Y te lees Introducción a la ciencia de Asimov, o te lees algún libro de Sagan o de lo que sea, pero ya de verdad ahí quieres entrar más. Y eso ya no lo encuentras ni en Wikipedia ni en YouTube, ahí tienes que entrar ya más, pero claro, tiene que ser algo que realmente te apasione. Porque tú cuando estudias a los filósofos, tú ves un vídeo de YouTube o te metes con los libros. Te tiras a la piscina. Normalmente ocurre que primero ves algo que te motiva para buscar lo otro. Eso es. Bueno, a mí me pasa también que un libro me abre a muchos otros libros también. También. Porque a veces me basta con que el autor cite a otro autor, sí. Y yo digo, bueno, si el autor lo que viene diciendo es interesante y citó esta fuente también debe estar fantástica. Las fuentes, te digo siempre, las fuentes. Sí, bebió de ahí. Entonces acabo, a veces la gente me pregunta, conocidos míos me dicen, pero ¿y ahora de dónde sacaste esto nuevo? Y digo, nada, de estar leyendo lo anterior, sí. Ahora derivé en esto. Sí. Y muchas veces releyendo antiguos libros que te han gustado, y no solo tienen que ser técnicos o filosofía, sino algún libro, yo que sé, yo he vuelto a leer después de muchos años El Señor de los Anillos, y es que he visto todo el mundo, he dado otra vuelta. Yo antes era más que, cuando lo leí con 18 años, pues yo era Frodo, y ahora yo me veo más Aragorn o Gandalf. O sea que y lo ves desde el punto de vista, y hay libros que o películas que los ves una vez y has visto todas, pero... Bueno, de ahí vamos... Cada perpetuo hay que verla 100 veces. De que el observador condiciona al observado. Porque tú has cambiado, tú eres otro. Siempre, por eso, la falacia de la observación neutra, ¿no? Aséptica, el análisis sin perturbar a la sustancia, es un imposible. Porque aún la ciencia cuando dice, bueno, vamos a poner algo aislado en una campana para que no le dé ningún viento, ni que la atmósfera controlada y que no vibre tampoco para que no se perturbe. Y la pregunta que viene es, ¿sigue siendo esa la sustancia original? No se llegará nunca. No, claro, ya no es, porque si tú dices, bueno, voy a analizar esta sustancia que la cojo de aquí, cuando la cogiste de ahí ya no es la sustancia. Sí, claro. En la medida trastorna todo. O sea, hasta el punto en cuántica, lo que son los electrones, no es una bolita que se está moviendo, es una densidad de probabilidad. A ver cómo te lo digo. Es una nube que va por aquí. Y cuando toca aquí... como lo del gato de Schrödinger. Eso es lo mismo. Es una nube de probabilidad de que pase algo, ¿vale? Entonces, cuando de repente el electrón es medido porque toca algo, se hace una bolita en un punto dado, nada más. Pero, a ver, espera, detente ahí. Yo de física cuántica no sé prácticamente nada, pero... Eso a mí me suena a mística. Mística en el sentido de misterio, es algo es raro, o sea, contra el sentido común. Sí, cuando los grandes físicos de la mecánica cuántica estaban empezando por ahí en los años 20, incluso antes, 30 y tal, se ponían a hablar y entre ellos decían, solo hay 3 personas que sepan algo de esto. Y de repente decían, no. Quien diga que sabe algo de mecánica cuántica es un mentiroso. Como lo del Tao que puede decirse con palabras. Sí, es que es totalmente antiintuitivo, totalmente, o sea, no tiene nada que ver. O sea, tú bajas del electrón para arriba y es todo conocimiento normal, lo que ves tú. Bajas de ahí para abajo, del átomo, y es que es rarísimo. O sea, yo por mucho que estudio, que leo, y quiero verlo más para saber de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, ¿vale? Pero me cuesta muchísimo, o sea, y yo muchas veces tienes que hacer eso, subirte al gigante y decir, vale, me lo voy a creer, pero mira que cuesta, es muy complicado, y se tiende cada vez a muchas más complicaciones, y yo que sé, los multiversos, que para mí no me termina de encajar. Por ejemplo, la antimateria y la antienergía, que parece que está súper definido y que parece que está todo claro,
puede simplemente ser un fallo de medición, así de claro. O sea, tú imagínate, tú tienes el Sol aquí en medio, ¿vale? Y el Mercurio da vueltas así, Sí. la Tierra así, Júpiter va mucho más despacio, ¿vale? Sí. Entonces dices, cuanto más lejos esté, va más despacio. Lógico. ¿Y por qué las galaxias, cuando están aquí en el núcleo de la galaxia, estos van así, y estos van así, y estos todos van a la misma velocidad? ¿Por qué? No puede ser. Es que debe ser que hay mascons, o hay varias teorías, ¿no? Es que debe ser que hay materia, un montón de materia entre medias que no hemos analizado y que es 5 veces la materia que hay, y se inventa en la materia oscura. Pero escucha, llegado a ese punto, Sí. llegado a ese punto de abstracción, porque Sí. eso es una abstracción, es salirse Sí. de lo tangible. Pero luego lo mides. Vale, sí. No es similar a preguntas de ¿por qué Dios permite que haya un No. tsunami? Y la respuesta es porque Dios ama a la humanidad, pero no sé qué. Tenemos un concepto de base con Dios. A Dios le creamos en un momento y le hacemos flaco favor. Yo soy católico, todo lo que tú quieras, pero el concepto de Dios yo creo que está un poquito por encima. Hemos definido demasiado a Dios. A Dios no se le puede definir. No sabemos lo que es. ¿Es todo el universo? No, porque entonces Dios tiene que ser de antes. No, cuidado, es que antes no había nada. En el Big Bang empezó el tiempo y el espacio. Y luego, entonces, Lo que pasa ¿de es dónde que, viene? No, lo que pasa es que hay un concepto de Dios. Yo a veces veo estas luchas verbales entre ateos versus No. cristianos, y resulta que son muy graciosas todas, porque tanto los ateos como los cristianos discuten sobre lo literal. No, mal. Por eso, sobre Mal. el aspecto literal. Y por eso lo que tú citabas de Dios es un aspecto literal. Es decir, ¿cómo puede ser que Dios sea la totalidad si Dios empezó cuando empezó el tiempo? No, se entiende que Dios como concepto precede al tiempo, en el sentido de que el tiempo existe cuando existen dos cosas que se contrastan. Hasta que aparecen dos cosas que se contrastan, no hay tiempo. Para que aparezcan dos cosas que se contrastan, necesita haber una mente que los piense, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí puede haber un montón... Eso es de la teoría científicamente, pero es Mira. una teoría. Aquí, en esta misma habitación, hay un montón de objetos. Sí. ¿Por qué hay un montón de objetos? Porque estoy yo que los pienso. Que pienso que son objetos y que cada uno tiene entidad propia. O sea que si tú no los pensaras, no existirían. Si no los pensara, no existirían... No. Para ti. Pero si pueden existir, porque yo sí los puedo sentir o ver. Si yo no existo, Sí. no existirías ni tú. No cabría la posibilidad de que tú siguieras viendo. Entonces tú eres Dios. Ya hemos encontrado la solución. ¿Yo soy Dios? ¿En qué sentido? Si tú dices que si tú no puedes captar esto, es que no existe. Si tú no existe, no existe nada. Es que la visión, si yo me posicionara, como dicen, sub specie eternitatis, con la visión de Dios, Sí. la visión de Dios es, no existe nada en absoluto porque todo soy yo, ¿no? ¿Panteísmo? El exactamente. panteísmo se entiende, según entiendo yo, que es la presencia de Dios, la inmanencia en las cosas, ¿no? Como que uno dice, todo esto es Dios, pero uno sigue diciendo todo esto. Sí. Todo esto. El sentido que yo digo absoluto es un solo, cuando hay solo una sola cosa, por ejemplo, solo arriba, no hay ni arriba, porque si todo está arriba, no hay arriba y abajo. Si todo es blanco, no es más blanco. Entonces yo digo... Te vas a Platón y los opuestos, ¿no? O sea, cuando hay son las dualidades. Las dualidades. Es un poquito maniqueísmo. Tiene que haber tonos grises también. No. El maniqueísmo divide los polos Bien y el mal. exclusivamente. Dice o el bien o el mal y se van a pelear y uno va a ganar o siempre están enfrentados. Yo lo planteo como un binomio, como una sola entidad, como dividida en dos partes, ¿no? Como cuando se forma un pedúnculo, ¿no? Que se va estirando, tú estiras un chicle y parece que hubiera dos entidades, porque son dos pelotitas aquí, pero están unidas, son lo mismo, es el mismo chicle. Sí. Solo que hasta le puedes dar colores distintos, te puedes simpatizar más con un lado que con el otro. Entonces lo que digo es, si solo hay chicle, no hay tiempo. El tiempo ocurre cuando el chicle se estira y esta parte parece moverse mientras que esta se quede quieta, por ejemplo. Entonces tú dices, esta se desplazó 1 minuto o 1 centímetro por minuto hacia la derecha. Tiempo. Eso es un concepto más filosófico. Yo estoy convencido y sé que en el universo solo existen dos cosas y nada más que dos cosas.
El espacio y el tiempo. Espacio-tiempo y energía. La materia es una condensación de energía, ¿vale? Solo existen esas dos cosas. De hecho, hasta el punto que la materia no existió hasta tiempo después del Big Bang, pero bueno, esas dos cosas nada más. Y entonces tú partes de eso y en función de cómo va evolucionando, pasan unas cosas u otras. Pero el tema de que porque lo veas existe o no existe, es como lo que decías, como lo que decían los Zen, ¿no? ¿Qué ruido hace un árbol cayendo si no le oyes? Lo ha hecho, pero no lo has oído, no has estado ahí para escucharlo, pero ha hecho lo mismo que si hubiera estado tú presente. Sin embargo, eso va en contra de lo que está la teoría cuántica, que hasta que no mides una cosa, no existe esa cosa. Entonces, claro... No, en contra no, a favor. A favor, perdón, a favor, sí, a favor. Sí, a favor. Pero igualmente me parece muy bien lo que dices, porque ese es el enfoque científico. Tú dices, para mí existe el espacio, el tiempo y el... ¿Qué dijiste? Espacio-tiempo y energía. Y la energía. Y tú lo mides y sabes que desde este momento empezó a existir y cosas por el estilo. Está bien, la ciencia se basa en eso, en medir cosas, calcular, poder predecirlas entonces, lo que va a acontecer, cómo se van a devenir, cómo van a devenir. La filosofía, como también tú decías, que fue el enfoque que tomé yo, se hace la pregunta quizá por el ser, por el ente. Dice, sí. ¿quién está observando esto? Ahí lo que estamos haciendo es la parte de cuando hizo Aristóteles toda la física, y cuando veía que algo se salía de la física lo ponía como metafísica. O sea, tú eres más metafísico y yo estoy más avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos avanzando mucho, la ciencia, pues estamos comiendo todo el terrenito, pero por mucho que quitemos terrenito y si vayamos ampliando más, siempre va a haber metafísica. Mira, el otro día vi en un video que decía Tyson, no el boxeador, Tyson, Degrees, ¿cómo se llama? No sé qué, Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Sí, que el que hizo Cosmos 2. Sí, como es el superhéroe de la ciencia. Es un buen divulgador, no es científico, o sea, tiene sus cositas, pero es un gran divulgador, es como Sagan. Sí, pero más histriónico es. Sí, mucho más. Cada año mucho más pausado, mucho más. Y entonces, él hablaba con un religioso y le preguntaba, bueno, ¿qué es Dios? Sí, lo vi. Y el otro le dijo, bueno, Dios es lo que no sabemos, el misterio. Dice él, entonces es lo que la ciencia todavía no conoce. A mí lo que estoy diciendo, pero... me pareció una respuesta muy corta, porque es como decir, me posiciono en la ciencia, todo lo que es mensurable, todo lo que es científico es lo único que puede ser real. Sí. No tolero considerar algo que la ciencia nunca vaya a abarcar. Siempre está esa idea de que deja pasar el tiempo que ya lo abarcaremos. Y tienes tres cosas. Tienes la verdad, lo bueno y lo bello. Y yo creo que de alguna forma tienes buscar la verdad, quieres ir mejorando, pero la ciencia sabe que no va a poder tener todas las respuestas. Incluso hay cosas que ya directamente que no se pueden solucionar. O sea, por ejemplo, el tema de la meteorología, son ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden y no son lineales. Entonces es lo de la mariposa. No, es imposible que sepamos exactamente qué temperatura va a estar aquí dentro de 15 días, ni siquiera 15, 10 días, no vas a saberlo. Y no se va a poder llegar porque no puedes. Menos aquí en Asturias. Sí, pues está, pues el clima te dice que esto suele ser así, pero eso es el clima, es lo que la media de los últimos 50 años, pero lo que es las forecast, la predicción, pues no lo vas a ver decir más que a 3 días seguro y un poquito más estimado. Y entonces son cosas que nunca vas a poder decir que sí o no. Y entonces, sabiendo que hay cosas que no vamos a poder responder, seguir avanzando y darte cuenta que hay muchas cosas que tienes que seguir investigando. Y aunque siga la física comiéndole terreno a la metafísica, siempre va a la metafísica, aunque simplemente sea por hacerte preguntas puras. Es como ¿Qué soy? Como el arco iris, que tú sigues caminando y sigues estando más adelante. ¿Tú cómo dirías? ¿Qué soy o quién soy? La pregunta, ¿cómo te la harías? Yo no lo tengo claro, ¿eh? Porque quién soy es más individualista, pero qué soy es más, a lo mejor, más general. Yo, ¿qué soy? Un ser humano con un ADN, no sé qué, de una evolución de no sé cuántos. ¿Quién soy? Soy una persona que tengo esta familia, que tengo no sé qué. Mira, yo creo que
que preguntar por el qué o el quién, como tú dices, el quién tiene un factor más personal, pero ahí volvemos a lo del arte. No satisface del todo preguntarse qué soy, porque si la respuesta ¿qué soy? Soy un ser biológico que quiere reproducir la especie para perpetuarse. Yo quiero saber quién, en qué sentido soy diferente a los demás, quién estoy hecho para ser, cuál es mi vocación. Es decir, por más que uno lo plantea hasta filosóficamente, ¿qué es el ser? Uno, una vez que preguntó por esas cosas grandes, el ser, como dicen los hindúes, Brahman, lo absoluto, es cierto, sí, soy el universo. Y después dice, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? Y salgo a caminar, soy yo, sigo siendo yo. Por eso ese eje yo, sí mismo, ego, sí mismo, yo, sí mismo, necesita ser un binomio. O sea, por eso el Dios judaico crea a Adán, necesita a Adán. Entonces, la pregunta por el qué es la pregunta por Dios, está muy bien, pero la pregunta por el quién es la pregunta por Adán. Dios es Adán también, si no se hubiera quedado como un qué. No es Dios Adán, Dios se transmuta en Adán, pasa a formar parte, pero no deja de ser Dios. No deja de ser, sí. Claro, exactamente, es como una simultaneidad, por eso es un binomio. Si no sería como una especie de, no sé, transformación, sí, metamorfosis, una transformación. Sí. Pues hay mucho tema, hay mucho hilo del que tirar y eso que está todo improvisado. Sí, a mí me parece por eso que esos abordajes científicos o religiosos, literalistas, son demasiado básicos y aún pasa con los científicos. Yo he visto a Richard Dawkins, que es un gran biólogo, y sin embargo sigue enfocando a la religión solo como... ¿No es físico? No sé, me parece que era físico. No. Es el que es como Papá Noel. No, Richard Dawkins no tiene barba. Este es otro, me he equivocado. Richard Dawkins, el que tuvo un tete-a-tete con Osho, se lió parada. ¿Osho? No, con Osho, no con... Deepak Chopra. Sí. ¿Lo viste? Lo vi. Joder, siguieron... Bueno, pero ahí lo que pasa es que ocurre como llega un punto que es más que querer llegar a una verdad, es una guerra de egos a ver quién mantiene su posición. Sí. Porque también veo los que se embanderan en el ateísmo, somos los ateos, el grupo de los ateos, y resulta que son más papistas que el Papa. Cuando hay un debate, a ver, el típico ejemplo de un yo más es un debate político. No escuchan al otro. No. Dicen lo que ellos piensan y si el otro está hablando de educación, yo voy a decir lo que yo pienso de educación. No hablan, no escuchan al otro. ¿Vale? Sin embargo, y muchas veces también las guerras de religión, de cierta gente que es muy cerrada, ¿vale? Lo principal, a ver, yo por ejemplo, cuando estoy trabajando y me voy a un cliente a ver exactamente qué es lo que quiero, yo me siento como consultor y me dice, cuenta, no, dime tú qué negocio tienes, qué es lo que estás haciendo, y yo con el conocimiento de haberlo hecho en 5, 6, 7 empresas antes que tú, te voy a decir qué es lo que yo pienso que te puede venir bien, pero hasta que tú no me cuentes qué es lo que tienes tú en tu modelo de negocio, yo, ¿qué te voy a vender? ¿Cajas? ¿Te voy a dar presupuesto que tú tienes esto y esto y esto? No, cuéntame tú primero. Entonces, eso es primero yo permearme, o sea, coger una esponja, llenarme de tu agua. Y una vez que yo lo tengo ahí, yo digo, pues yo pienso que esto y esto. ¿Qué te parece? No te lo voy a imponer. Entonces, eso es lo que deberían tener todas las partes cuando que no sea un juicio de esto es 100% mío y esto es 0%. A lo mejor no es el 50, a lo mejor es el 30, el 70, lo que sea, pero que los demás escuchen la otra postura, porque aunque simplemente no sabes lo que te va a enriquecer. Yo muchas veces cuando yo estaba en el colegio era siempre la misma idea, todo el mundo pensaba lo mismo y tal. Hablas con otros amigos y tal que piensan totalmente diferente en religión, en política, en no sé qué, en no sé cuántos, en 20.000 cosas, y te pones a hablar con ellos y te das cuenta y dices, oye, le estoy contando yo, espérate un momento, además como yo lo tenía tan claro, tampoco me he asentado en lo que yo pensaba, con lo cual igual me ha costado un poquito explicarme a mí, pero cuando él de repente me da sus argumentos, me los tira y digo, anda, y luego han pasado 2 días dándole vueltas, oye, pues igual tenía también razón en esto. Y esto no sé qué, y ahí es cuando realmente sabes lo que piensas y asimilas todo. Sí, y eso es evolución. Sí, es buenísimo eso que dices, de cuando el otro cuenta el punto de vista, tú descubres dónde estabas. Exacto. Sí, pues hasta ese momento no te das cuenta.
y también el hecho de estar abierto a lo que lees, a lo que hablas, te transforma constantemente. A mí me ha pasado un montón de veces proponer una charla, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una charla, título, tal título, ¿dentro de cuánto? En un mes. Y yo digo, que no cambie yo, porque llega la fecha y ya pienso distinto. Me ha pasado un montón de veces eso, de repente empezar a leer otras cosas y se me ocurren otras ideas y cambié, ya no tengo ese punto de vista. Pero eso evoluciona, no, pero también puedes ser sincero y decir, yo cuando se planteó esto pensaba esto, y me evoluciona esto, ¿qué os parece? Y se puede ver un debate interesante. Bueno, igualmente siempre mis transformaciones yo noto que siguen un eje, ¿no? Sí. Aunque varíe, como un árbol que se ramifica, mantienen una cosa... Si no serías una veleta. Sería una veleta total, sí, como se dice en Argentina, una bola sin manija, sin anilla. Cuando tú enfocas todo esto de la física cuántica, sobre todo, ¿no? No digamos de la física más concreta, sino de la cuántica, que tiene ideas así tan extravagantes, entre comillas, tan profundas y tan filosóficas también, ¿no? Porque se hace planteamientos muy de base. ¿Cómo vives el contraste entre ese mundo que tú transitas y que exploras y la persona totalmente desconectada de todo eso, que lleva una vida cotidiana, de que voy al bar, que... Es totalmente diferente, ¿no? O sea, yo me pongo o sea, veo, estudio, leo, me informo sobre temas tan complicados y luego eso no los puedes llevar al bar. Pero mi pregunta tiene que ver con esto. La humanidad, como un todo, contiene muchísimas más personas a las cuales no les interesa en absoluto esto que tú cuentas o lo que yo cuento. ¿Les interesará? No, a ver. Hace 200 años esta luz no existía. Sí. ¿Vale? Y en el año 1888 pusieron las cataratas del Niágara y Tesla puso ahí la corriente alterna y la ciudad de Nueva York, hay todo luz, fenomenal, qué bien. La luz era un misterio, no tenía sentido. ¿Cómo que desde aquí te pegan un pellizco? Sabías lo que era cogías dos imanes y sabías que hacía algo, pero de ahí a que la electricidad y el magnetismo es lo mismo, no. O sea, ¿de qué estás hablando? Y cuando tú de repente cogías una cosita así y empezabas a mover una manivela y esto generaba corriente eléctrica y dices, ¿pero esto qué es? Sí, esto es no tiene ningún sentido, porque ahora mismo la cuántica, y si te vayas a los ordenadores, eso ya es arte de vivir libirloque. Entonces, ahora mismo, o sea, igual que para nuestros abuelos la electricidad era un fantasma que creaba y que daba luz, pues para nosotros ahora la mecánica cuántica pues es una cosa súper rara. ¿Pero por qué? Porque está en la frontera del conocimiento, está al borde, y todavía no tenemos, a lo mejor, aplicaciones técnicas, está la física, y luego la aplicación práctica es la técnica para conseguir eso. Pero espera, tú lo estás planteando como que es algo nuevo simplemente, pero yo iba más allá. Tú estudias todas estas cosas no porque lo necesites para reparar una máquina. Tú estudias todas estas cosas porque para ti son, tú lo decías, quiero saber quién soy, a dónde voy, de qué va todo esto. Lo que digo es que la mayoría de la humanidad, por más que mañana aprenda física cuántica, porque es decantación o inercia, el tiempo va pasando y todos aprendemos que esto es corriente eléctrica, aprenderemos la física cuántica, pero quizás no porque nos interese hacernos preguntas. Digo, la mayor parte de la humanidad no se hace ninguna pregunta, ni quién soy, ni por qué estoy, ni a dónde voy, simplemente es un pasarla lo mejor posible. ¿Cómo vives el contraste entre esa exploración que haces, que es una suerte de búsqueda interior, que es propia de ti y de 5 más? No, todo el mundo se pregunta cosas. Lo que pasa es que hay gente que está o que no le interesa convivir, le vale. Entonces, con que haya un 10% de la gente que se haga preguntas y que intente mirar un poquito más para adelante, pues vamos para adelante. No, cada uno es como es. Yo, por ejemplo, esto lo hablo contigo porque sé que te gusta, pero si yo me voy a tomar unas cañas y estoy viendo un partido de fútbol, me digo, oye, la mecánica cuántica no sé por qué me lo han hecho así, porque hasta que no entre la portería. No, de aquí tienes un clarito, ¿no? Pues no, o sea, en cada sitio tiene su contexto, y hay gente, yo sinceramente entiendo que no les interese porque no les gusta, no saben lo que se pierden. O sea, todo lo que es conocimiento y aprender más cosas es precioso, pero si a la gente no le interesa porque vive en la cuarta pregunta, lo que te comenté, ¿no? O sea, las 4 preguntas son: ¿de dónde venimos?
a dónde vamos, quiénes somos y cómo llegar a fin de mes. Entonces, si no tienes cubierta cómo llegar a fin de mes, Las otras no no. te las haces. O sea que, pero bueno, para mí es un gran placer hacerme estas preguntas e intentar contestarlas. A otra gente le gusta la Champions, ¿vale? Yo lo de la Champions, las finales también las veo, porque es me parece interesante, pero bueno, cada uno lo suyo. En otro sentido, claro. Sí, sí. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.